La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo estamos? Soy Dr. Juan. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema práctico. Vamos a hablar de por qué una persona se desmaya. Una de las cosas que quizás son más traumáticas, no solo para el paciente, sino para la persona que está ahí. Porque cuando alguien se desmaya, la persona que está al lado tiene que tratar de socorrerla. Y muchas veces yo creo que no se entiende muy bien qué hacer cuando una persona se desmaya. Usualmente, por lo menos en nuestra cultura hispana, si alguien se desmaya, siempre hay una abuelita por ahí que te quiere dar un dulce o que te quiere dar un banana, jugo de naranja, porque asumen que básicamente es un bajón de azúcar. Sin embargo, hay muchas causas distintas para un desmayo. Hay causas que son serias y yo creo que vamos mejor a empezar a describir esas causas que son más serias y hay causas que no son tan serias, pero igual asustan a una persona. Cuando hablamos de un desmayo, en términos de medicina se le llama un síncope. Y realmente lo que quiere decir es que la persona perdió el conocimiento. Puede perder el conocimiento por 2 segundos o lo puede perder por 30 segundos, pero hay una pérdida de conocimiento. Como cardiólogo, cuando yo pienso en alguien que está en mi consultorio que básicamente se desmayó, tuvo un síncope, el diagnóstico diferencial, o sea, las posibilidades son tantas que uno tiene que pensar de manera sistemática para uno poder hacer una evaluación correcta. Y muchas veces, una de las cosas más importantes es realmente ese historial de la persona, la historia que te está contando la persona. Eso te va a ayudar de manera significativa. Y te doy un ejemplo. Hay personas que te dicen, sí, doctor, me desmayé porque cuando estaba en la oficina de mi médico y me estaban sacando sangre y vi la aguja, se me fueron los ojos, empecé a sudar frío y me desmayé. Ok, eso es un tipo de síncope que ya mismo te lo voy a explicar, pero eso tiende a ser benigno. Eso sucede en mi oficina una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses y la persona usualmente está bien. Hay otras personas que te dicen, doctor, yo estaba en el baño o yo estaba en la cocina y lo próximo que me acuerdo es abrir los ojos y estar en el suelo. No sé qué sucedió. Cuando ocurre así, sin una señal previa, eso tiende a ser un poco más peligroso porque puede ser ya una causa cardiovascular, una causa cardíaca. Entonces, vamos a hablar primero de cuáles son esas causas más serias de cuando una persona se desmaya. El corazón. Obviamente yo sé que usted sabía que íbamos a tener que empezar por el corazón porque es uno de esos órganos que tenemos que estar bien, pero que bien pendientes cuando estamos haciendo una evaluación de desmayo. Y el corazón tiene básicamente varias estructuras. Tiene el músculo del corazón, ¿verdad? Que es lo que se contrae para bombear la sangre. También el corazón tiene válvulas que abren y cierran. Por ahí pasa la sangre de recámara a recámara, pero también el corazón tiene una parte eléctrica. Sí, piensen en el corazón como 3 partes, el músculo, las válvulas y los cables eléctricos, por decirlo de alguna manera. Cuando estamos hablando del corazón, una persona que se pudiese desmayar sería un infarto de corazón. Usualmente con un infarto de corazón la persona no tiende a desmayarse, pero si el infarto es bien grande, o sea, un área, un territorio bien grande, puede ser que la persona se desmaye porque la presión sanguínea simplemente se desploma. La persona se puede ir en fallo cardíaco inmediato. Eso es un ataque de corazón masivo y esa persona se puede desmayar. Obviamente, eso sería una emergencia clínica. Las personas que están cuidando, si hay una persona que está viendo eso, ya esa persona está llamando al 911. Eso es una persona que no te responde. Entonces, es importante saber que eso es una de las causas bien peligrosas, ¿no? De un síncope o un desmayo. Usualmente va a ocurrir, si hay alguien presenciándolo, usualmente
la persona empieza con dolor de pecho, un dolor bien opresivo, puede tener sudoración y colapsa. Eso uno tiene que pensar en un ataque de corazón. Eso es una persona que el rescue los va a llevar al hospital. Hay que llevarlos a una sala de cateterismo de inmediato porque acuérdense, hay básicamente una arteria tapada causando ese infarto de corazón y hay que abrir esa arteria para tratar de darle vida a ese paciente, darle vida a esa persona. Todavía en el área del corazón, otra de las cosas que puede suceder, y es bastante o relativamente común, es una arritmia del corazón. Ahí es la parte eléctrica del corazón. ¿Y a qué nos referimos con una arritmia? El corazón tiene como un circuito eléctrico normal en donde la electricidad comienza en el atrio izquierdo del corazón, una de las recámaras superiores del corazón. Esa electricidad se mueve hacia el atrio derecho y luego baja a través de una estructura que se llama el nodo atrioventricular y llega eventualmente a las recámaras de abajo. Es un circuito eléctrico, pero perfecto. ¿Qué sucede? Hay veces que esa parte eléctrica del corazón se ve afectada por diferentes razones y eso es una arritmia. Puede ser una taquicardia, digamos, ventricular, en donde es una arritmia de la recámara de abajo del corazón. Puede ser un bloqueo en donde esa parte eléctrica, esa electricidad no pasa de una recámara a la otra. Esos son personas que, como les decía anteriormente, estaban normal, estaban en la cocina, estaban hablando con alguien, se desploman sin ningún tipo de señal porque entraron en un ritmo eléctrico incompatible con la vida, incompatible con tu estar consciente, incompatible con que el corazón se contraiga de manera adecuada. Son pacientes que se desploma sin ningún tipo de señal o de aviso. Obviamente, la persona que presencia eso tiene que llamar al 911 porque puede ser que necesite un desfibrilador para sacar a esa persona de ese ritmo anormal que lo llevó a colapsar, que lo llevó a desmayarse. Eso es una arritmia. Cuando yo escucho eso en el consultorio, obviamente de una persona que sobrevivió, y muchos sobreviven, entonces la evaluación es un poquito distinta, porque yo no puedo ir para atrás y ver lo que estaba sucediendo en el corazón en ese momento. Entonces, usualmente, uno de los estudios más importantes en una persona que tú sospechas que tuvo una arritmia del corazón va a ser un monitor que yo les puedo poner como por una semana o 2 semanas, en donde 24 horas al día yo estoy haciendo un recording de la parte eléctrica del corazón. Y eso, yo lo que estoy buscando es algún tipo de dato, algún tipo de clave que me diga qué fue lo que sucedió anteriormente. O en ocasiones, cuando uno le pone el monitor a la persona vuelve y tiene una arritmia. Entonces ya tú puedes ver directamente cuál es el problema eléctrico que esa persona, pues obviamente está pasando, está sufriendo. Hay veces que esos problemas se pueden resolver. Hay veces que se pueden resolver con medicamentos, son medicamentos antiarrítmicos, o hay veces que se resuelven con un procedimiento que es una ablación, ya eso es un procedimiento quirúrgico, en donde con un catéter uno va al corazón, estudia la parte eléctrica del corazón y cuando encuentras el cortocircuito, quemas esa área para eliminar ese problema. Eso lo hacen unos cardiólogos especializados que se llaman electrofisiólogos. Seguimos en el área del corazón y otra de las causas que pueden ocurrir de desmayo o de síncope es con las válvulas del corazón, específicamente con una válvula que se llama la válvula aórtica. Esa es la válvula que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta. En otras palabras, cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre sale a través de la válvula aórtica, a la aorta y al resto del cuerpo. ¿Qué sucede? Hay personas que tienen una condición que se llama estenosis aórtica. Eso es que la válvula se pone extremadamente estrecha. En vez de abrir y cerrar, esa válvula se queda bien estrecha. Y tú puedes imaginar que por ahí, mientras más estrecha, menos sangre va a pasar. Y si menos sangre pasa a la aorta, que la aorta lo lleva al resto del cuerpo, ¿qué quiere decir? Que va a llegar un punto en donde esa válvula va a estar tan estrecha
que no va a haber sangre bombeando hacia el resto de nuestro cuerpo. Y usted sabe que una de las partes de nuestro cuerpo, mire, es el cerebro. Si no llega sangre suficiente al cerebro, esa persona se desmaya. Eso es un diagnóstico que usualmente como cardiólogo ya uno lo puede hacer con un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón. Si tú sospechas que eso es uno de los problemas, y uno muchas veces lo sospecha porque cuando yo ausculto con el estetoscopio al paciente, yo escucho un... Esa es la válvula aórtica que está cerrada o casi cerrada y la sangre está pasando con turbulencia en un jet. Y eso se escucha. Yo sospecho eso, le hago un ultrasonido, encuentro esa válvula cerrada o bien cerrada. Entonces eso es un paciente que necesita de cirugía. La única manera de tú poder ayudar a ese paciente va a ser con cirugía y tiene que hacer la cirugía porque un paciente que tiene una estenosis aórtica o una válvula aórtica cerrada y ya tuvo un episodio de síncope, un episodio de desmayo, tiene un riesgo alto de muerte súbita. Entonces esa válvula hay que arreglarla. Entonces piensen que hablamos desde el punto de vista cardíaco, un infarto masivo de corazón, una arritmia, que es un desorden de la parte eléctrica del corazón, y también hablamos de un problema de válvula del corazón. Eso tienden a ser obviamente las causas más serias desde el punto de vista cardiovascular. Pero también hay otras causas que son, digamos, neurológicas. Una causa que quizás usted conoce bastante bien porque uno, si a lo mejor tiene una amistad o a lo mejor tiene a un conocido, o uno lo ve en las películas, realmente una de las causas de síncope o desmayo son convulsiones. La diferencia es que en una convulsión tú puedes ver otras cosas en el paciente que, digamos, no las ves con una causa cardíaca. En una convulsión el paciente sí colapsa, pero es un paciente que tiene contracciones físicas en muchas ocasiones, puede tener salivación en algunas ocasiones también, dependiendo del tipo de convulsión que tenga. Una persona puede tener convulsión porque padece de epilepsia, una persona puede tener convulsiones porque tiene un tumor cerebral, o hay causas inclusive más simples para una convulsión, como lo es, digamos, en los niños una fiebre muy alta. Y eso tiende a ser una convulsión que no es seria. Ocurre, pasa y ya. Pero eso es una de las causas. Usualmente con un derrame cerebral, una persona no colapsa o no tiene un síncope completo. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir y es algo que yo pensaría en una situación como esa, pero no es algo que ocurre de manera frecuente. Otra de las causas que podamos decir que tiene que ver con nuestro sistema neurológico y con nuestros reflejos, y es una causa, quizás la causa más común y tiende a ser más benigna, es lo que se llama un síncope vasovagal. Y les voy a explicar lo que es. Cuando nosotros, digamos, nos paramos, por decirlo así, toda la sangre se va a las piernas por gravedad. Y cuando eso sucede, si nosotros no tuviésemos unos mecanismos en nuestro cuerpo para compensar, la presión sanguínea se desploma de manera rápida porque toda la sangre se fue a las piernas. Y a lo que las venas en las piernas se contraen y esa sangre vuelve hacia atrás, la presión sanguínea baja y la persona va a desmayarse. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos mecanismos neurovasculares que no permiten que eso suceda. Cuando yo me paro y estoy, digamos, parado por mucho tiempo y la sangre se va, digamos, a las piernas, hay mecanismos que hacen que mis arterias y mis venas se contraigan más para mantener esa presión sanguínea y que no colapse. Hay personas que ese mecanismo está un poquito, digamos, vago, un poquito atrasado,
Y son personas que en diferentes situaciones pueden tener una baja de presión sanguínea y tener un desmayo. Puede ser cuando el ejemplo que yo estaba utilizando, en donde la persona simplemente estuvo parada mucho tiempo. Imagínense que alguien está parado, no sé, en la fila de un banco y pasan 30 minutos, 40 minutos y tiene un episodio vasovagal, que es que le baja la presión sanguínea demasiado y puede desmayarse. Hay personas que tienen un episodio vasovagal por ansiedad. Hay personas que lo tienen, como les decía, cuando le sacan sangre en la oficina del médico. Hay personas que lo tienen por las alturas. Están en el Empire State Building y colapsan allá arriba porque la altura le provoca ese efecto vasovagal, esa exageración de la respuesta neurológica del cuerpo. Hay personas que tienen un vasovagal porque simplemente tienen un malestar estomacal tan fuerte que causa esa baja en presión sanguínea. Usualmente no hay un tratamiento específico para eso. Si con la historia del paciente, como me está contando, yo determino que es un episodio vasovagal, yo le digo dos cosas. Mira, tú tienes una propensidad a que en ciertas situaciones tu presión sanguínea baje demasiado rápido. Entonces, tienes que hacer dos cosas. Siempre mantenerte hidratado o hidratada, porque obviamente si ya estás deshidratado y la presión sanguínea ya empezaste en un nivel más bajo, vas a tener más oportunidades de que tengas un síncope si te da un vasovagal. Y lo otro, cuando eso sucede y la presión sanguínea baja demasiado, además de la hidratación, yo le digo, cómanse algo salado, porque el agua y la sal hacen que la presión sanguínea aumente. Literalmente es la única vez que van a escuchar un cardiólogo decir que coman sal, cuando hay que subir esa presión sanguínea. Una persona que colapsa o tiene un síncope y nosotros sabemos, porque le medimos la presión, que tiene la presión en 70/50, que es baja, varias cosas es lo que usted tiene que hacer. Sí, llame al rescue, siempre llame al rescue, llame al 911 porque usted a lo mejor no es médico y mejor tener ayuda. Pero una de las cosas que usted puede hacer si sospecha que es una presión sanguínea baja, que la persona se acueste, le levantan las piernas para que la sangre vuelva hacia el área del corazón. Cuando la persona ya esté más consciente, trate de darle agua para que se hidrate y trate de darle algo salado. Eso es un síncope, un desmayo vasovagal cuando la presión sanguínea te baja demasiado. Hay otras situaciones, especialmente digamos, en pacientes que ya tienen diabetes, que utilizan insulina, o puede ocurrir en cualquier otra persona que, digamos, dejó de comer por un periodo largo de tiempo, en donde puede haber un episodio de hipoglicemia. El azúcar baja, digamos, por debajo de 50. Cuando tú tienes hipoglicemia, no es un desmayo o un síncope de repente. La persona tiende a tener otros síntomas. La persona empieza a sudar, la persona empieza a temblar, la persona empieza a tener visión borrosa. Y si no se detectan en ese momento esos síntomas de azúcar baja y la persona come algo que le suba el azúcar, definitivamente eso puede ser una persona que puede tener un síncope, es una persona que puede desmayarse, es una persona que puede tener convulsiones también por hipoglicemia. Si nosotros sabemos que eso es un diabético y a lo mejor utilizó demasiada insulina porque no había comido, pues ya sabes que la respuesta a esa situación es darle algo que le aumente el azúcar. Ahí sí realmente cabe el darle un dulce o un jugo de naranja, etc. Esa es hipoglicemia, pero la mayoría de la gente asume que cada vez que alguien tiene un episodio así es hipoglicemia. Y no, o sea, estamos teniendo una conversación de todas las causas que realmente pueden causarlo. Una de las cosas que le mencionaba en el contexto del síncope vasovagal era la hidratación. Una persona deshidratada, que es una causa muy sencilla, también puede tener un síncope o un desmayo, así que por favor es importante que usted se hidrate bien. Hay otra causa que puede ocurrir, tiene que ver con los vasos sanguíneos y los pulmones, y es una embolia pulmonar. Cuando una persona tiene un coágulo en los pulmones,
Si ese coágulo es grande, si ese coágulo es lo suficientemente grande, puede colapsar la circulación en los pulmones, que eventualmente es la que se supone que llega al corazón. Y si hay un coágulo tan grande en las arterias del pulmón, eso puede causar que la presión sanguínea se desplome y eso también puede causar un síncope o un desmayo. Entonces, otra de las causas que uno tiene que tener en mente, básicamente, es una embolia pulmonar o un coágulo en los pulmones. Eso ya en una sala de emergencia se diagnostica de otra manera, ¿no? Eso ya se diagnostica con imágenes, un CT scan con contraste de los pulmones. Tú puedes ver el coágulo y tú puedes ver cómo esa sangre no está pasando en un lugar determinado y probablemente es lo que esté causando realmente ese coágulo y ese síncope. Lo otro que puede causar un episodio de desmayo, que puede ser común y uno tiene que tenerlo en mente, son medicamentos. Tú puedes estar utilizando algún medicamento, bueno, ya dijimos un ejemplo, la insulina. Si tú no calculaste bien la insulina, te bajó demasiado el azúcar, tuviste un episodio de hipoglicemia y te puedes desmayar por ese medicamento, lo usaste de manera inadecuada. Pueden haber otros medicamentos, como por ejemplo un diurético. Si tú estás abusando o no es tu culpa, digamos que estás utilizando una dosis de un diurético que es demasiado alta para ti, te deshidrataste, te puedes desmayar. Si tú estás utilizando medicamentos para la presión sanguínea y la presión sanguínea te disminuye demasiado porque quizás estás utilizando más dosis de la que debería, también te puedes desmayar. Una de las situaciones que ocurren y están ocurriendo con más frecuencia es cuando una persona es hipertensa y esa hipertensión se debe a obesidad y la persona, digamos, baja de peso 50, 60 libras, ya sea naturalmente o ya sea utilizando medicamentos, lo que sea, baja 50, 60 libras. En algún punto, esa hipertensión que esa persona tenía se va a mejorar de manera significativa. Y uno tiene que estar pendiente porque lo que vas a ver es que el paciente va a necesitar menos medicamento y si tú no estás pendiente y a pesar de bajar esas 60 libras, ese paciente sigue con los mismos medicamentos para la presión sanguínea, puede llegar a un punto en que la presión le baje tanto que básicamente ese paciente puede tener un desmayo o un síncope debido a que está utilizando más medicamento de lo que realmente necesita. Finalmente, uno tiene que tener en cuenta, además de medicamentos, toxinas, drogas. Hay personas que obviamente están utilizando o abusando de drogas que pueden causar desmayo. Tú puedes tener a una persona que esté utilizando, digamos, cocaína y eso lleva a un infarto de corazón, eso lleva a un derrame cerebral, eso lleva a una arritmia, como hablábamos anteriormente, y eso puede causar un colapso, un desmayo o un síncope. Puedes tener a una persona que está abusando de benzodiazepinas, el Xanax, el Valium, el Clonopin, y está utilizando eso, lo está abusando de esos medicamentos, quizás lo está combinando con alcohol, y eso es una persona que se puede deprimir respiratoriamente y colapsar también. Entonces, yo estoy seguro que no hablé de todas las causas de síncope, porque una evaluación de síncope estaríamos aquí varios días probablemente haciéndola. Cuando usted llega a un doctor, además de uno ir por toda esta lista de posibles diagnósticos diferenciales, uno tiene que hacer una evaluación. Hay que hacer un examen físico, hay que hacer laboratorios, CBC, asegurarte que la persona no está anémica, hay que hacerle electrolitos, asegurarte que no tenga el magnesio o el potasio en el piso que pueda causar el síncope. Tienes que hacerle tiroide, no vaya a ser que la persona tenga hipotiroidismo o una tiroide vaga severa, que también puede causar, en algunas situaciones pudiese causar algún tipo de colapso como ese. Tienes que hacerle un electrocardiograma para ver la parte eléctrica del corazón. Tienes que hacerle un ultrasonido del corazón para ver el músculo del corazón, para ver las válvulas del corazón. En algunas circunstancias, dependiendo de la historia, le puedes hacer ultrasonido de las arterias carótidas para asegurarte que no hay bloqueos significativos aquí.
que puedan disminuir la sangre y el oxígeno al cerebro. Obviamente tienes que ir a través de toda la lista de medicamentos para asegurarte que no es un medicamento o exceso de un medicamento que lo esté causando. Tienes que preguntarle sobre su estilo de vida, si usan drogas, si toman alcohol, porque eso también puede jugar, como les decía, un rol importante. Hay veces que puede que haga sentido hacer una prueba de esfuerzo, un stress test, para asegurarte que la parte eléctrica del corazón en actividad física no haya algo mal ahí, o también eso te puede ayudar a ver si hay algún tipo de bloqueo en una de las arterias del corazón. Yo puedo hablar aquí 20 minutos, 30 minutos y les estoy dando una visión general de lo que usted debe pensar cuando una persona se desmaya, lo que usted debe hacer, lo que usted debe pensar. Pero si hay algo que usted debió aprender hoy, es que la evaluación de una persona que se desmaya es un poco complicada porque pueden ser tantas cosas que la manera más fácil de uno poder llegar al diagnóstico es de manera sistemática, tratando de descartar todas estas causas que estuvimos hablando hoy. Y yo simplemente les dije, digamos, las más comunes. Hay causas que son raras, que son menos comunes, que no las vamos a discutir aquí. Pero por lo menos usted ya tiene esa base de lo que es un síncope o un desmayo, las causas más comunes, qué puede hacer en una situación como esa y finalmente cuál es la evaluación correcta. Así que espero que este episodio de por qué una persona se marea te ayude o no solo te ayude a ti a tener una conversación mejor con tu médico, pero si usted está en una situación en donde está en un lugar público o en tu casa, un familiar y alguien se desmaya, yo espero que tú puedas actuar mejor de lo que podías actuar antes de ver este episodio. Hasta la próxima.